Hoy queremos hablar de un estudio acerca de lo que fue Saúl y su visita a la bruja de Endor, que son temas que la gente siempre quiere saber un poco más de eso. No todo el mundo en la iglesia maneja esos temas. ¿Puede un ser humano hablar con los muertos? La Biblia lo prohíbe, pero no significa que no pase. La Biblia te prohíbe no cometerás adulterio porque tú puedes cometer adulterio. La Biblia te dice no robarás porque tú puedes robar. Eso tú lo puedes lograr hacer. La Biblia dijo a Adán y Eva no coman del árbol y cuando tendieron la mano lo comieron. Entonces llega un momento cuando el profetismo de Israel quiere silenciar esas voces y manda que eso se prohíba. Pero eso se hacía. Y ciertamente se hablaba con los muertos. Por eso el día de hoy esa práctica sigue existiendo aún en los niveles más altos del poder. Aquí en esta nación, en Estados Unidos, pasa eso, y en todas partes del mundo, que personas, medium, pueden ponerse a hablar con los muertos y traer un mensaje a este lado y a esta realidad. Hoy queremos hablar de un estudio acerca de lo que fue Saúl y su visita a la bruja de Endor, que son temas que la gente siempre quiere saber un poco más de eso. Pero usted no se escucha. La persona, no todo el mundo en la iglesia maneja esos temas. Suban el micrófono del No, usted escucha bien. Ok, entonces, vamos arriba. Vamos arriba. Rosal, vamos a leer. Amén. A leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra se lee en el nombre de Jesús como manda la palabra de Dios. Cero fórmula trinitaria, cero fórmula pagana. Por eso dije, voy a leer. Yo no dije que la palabra se lee. Yo dije, voy a leer la palabra. ¿Por qué te empeñas en hacer algo que la Biblia no te dice? O sea, en la comunión, dile. ¿Cómo? En la comunión, O sea, si la Biblia te dice que José es el papá de Jesús. Mira, Gamaliel, ya yo tengo demasiado con los seguidores de aquí que están con su ñoñería y su vaina. Suéltame, manda con eso. ¡Ey! Cuando ustedes quieran que ya, o sea, ustedes saben ya, ¿verdad? Pero, ¿y este muchacho? díganselo aquí en el programa mejor. Yo espero cuando llegue mi pastor, tú me vuelvas a decir lo mismo. ¿Por eso te pones? No importa, pero me siento sola. Hasta me voy a callar para no que no me importa. un cocotazo. Esa delante, estaba con Gullón. Claro. Eso, Gullón. Jesús era un hombre. Y yo digo, ¿cómo diablos nacen los hombres entonces? Ey, eso debaten a picante al principio. Ahora mismo yo lo que me siento es agredida por los ñoños del chat y por ti con tu cosa. Entonces, cuando mi pastor llegue, yo me voy a callar y me voy a poner como el niño así. Que no dice nada, porque el niño no dice nada. ¿Cómo que no? Y yo ¿Qué es lo que te ha pasado? el niño está, Porque tú te traes. le pasó la bola a la yuca. La gente sufría tanto contigo cuando se te hacían tu cosa aquí. Sí. La gente sufría y dice, ay, no le hagan eso al niño, hacían. Se victimizó. Sufrían mucho. Ah, es que la gente es sufrida. Pero ¿por qué la gente no sufre cuando Gamaliel se pone para mí? Yo no veo a nadie defendiéndome. Porque ellos entienden Al que contrario, me canto y me dicen pagana. Señores, la Biblia dice, Colosenses capítulo 3, verso 17. Dice la Biblia. Voy a vocear como un loco. Así mismo. Colosenses 3, 17. Dice la Biblia. Todo lo que se haga, sea de hecho o de palabra, hágase en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo es que si nosotros creemos en la Biblia como libro sagrado, nos empeñamos tanto en repetir cosas que la Biblia no manda que se haga? ¿Cómo es que a esta altura de juego José sigue negando que Jesús es hijo de José? Lo vamos a leer aquí ya. Señor, pero tú no haces ejemplo. Yo no veo los ejemplos de Dios con el Gamaliel. ¡Ey! Vamos a Pero Jesús está incluido porque yo dije el hijo. Él no es el hijo. Pero que el hijo tiene Ah, un que nombre. como tú dices que el hijo de José, él no está ahí, ¿verdad? Escucha aquí, si tú llegas a tu casa y preguntas, por ejemplo, yo le padre, yo le hijo, yo le che, yo le esposo, todos esos son títulos, no hay un nombre. Si tú vas, por ejemplo, al dealer, mi pastor me mandó que me den una jipeta. ¿Cómo se llama su pastor? Ah, el hijo, porque es el hijo de su mamá, el hijo de su papá. Y él es padre de fulano. Tú tienes que tener hijo paz. de mengano. Tú tienes una batalla muy fuerte conmigo, pero tú no me vas a doblar, hermanito. Esa batalla que tú tienes. ¡Ey!
Ya usted está yendo, ¿verdad? Yo soy una mujer Pero demasiado tú no eres firme. Rafa, tú no eres Cheque, no, tú no tienes eres... un nombre, No, yo sabes. soy Tú eres madre, tú el eres que hija, soy. Tú eres esposa, empresaria. En el nombre de son que- títulos, ¿cómo tú lees la Biblia? Son atributos. Yo lo leo como dice Gama en el sentido de... No. de- ¿Cómo Pero tú lees la Biblia? No me veas como la yuca. Tengo que llegar al Génesis para saber... Me voy a mi llevar al raíz. Génesis. Ahora voy a llevar al Génesis. Bueno, la raíz donde yo aprendí, donde me he criado espiritualmente, nos ha enseñado y he escuchado por fuera también, la leemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Ok. Así. Y Entonces, ¿cuál es el problema? Yo lo digo así, también, pero ahora no lo digo así. Ahora, No lo digo así de que en el nombre del Padre, no, ahora digo en la comunión del Padre y del Espíritu Santo. Así digo. Pero no es algo, tú Y me entiendes, entonces, que Amalia. algo es enseñado, como vos pones así. Lo que él sabe que no tiene la Biblia. Algo pero yo no he enseñado. dicho que está, mi amor. Yo digo que yo la voy a leer en el Pero nombre ¿por del qué? Padre. Tú te empeñas Que en hacer yo, algo. pero que ese es mi... Yo voy a leer la Biblia yo. ¿La quieres leer tú en el nombre de Jesús? Toma, léela. Pues Algo léela. enseñado. Porque si tú quieres que yo no diga eso, léela tú. Lee la palabra Me en la el pasa nombre todos de los Jesús. ¿Y por me qué tú pasa la Biblia todos los días para estar con este mismo relajo. Y la gente ahí está de que vuelven con lo mismo y van a dar la dos. Van a estar con el mismo relajo. Ya, lee en el nombre de Jesús. Léele en el nombre de Jesús. Ahí. Ponme un debate ahí y ponme en el nombre de quién tú lees la palabra. Entonces, Es tú que vas- debe leerse en el no, nombre de no, Jesús. está bien, pero en el nombre de quién la leen. Pon Padre, Hijo y Sí, Espíritu Sí, Santo. sí, es Y verdad. ahora tú vas a poner en el nombre Pero de Jesús. en el nombre de Jesús, si manda la Biblia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero debemos Jesús está leerla. ahí. Cuando yo digo en el nombre del Padre, Sí, pero que del todos- Hijo, todos Jesús, son- Hijo es un atributo, y el no un Espíritu nombre. Santo, Hijo. que es el que nos va a revelar la palabra ahora mismo. No podemos dejarlo afuera. Sí, hacen ¿Lo dejo afuera? diferencia. El Espíritu Santo, permiso. Que va en nombre de Jesús nada más. No, yo necesito que el Espíritu Santo sepa que lo estoy llamando. O sea, que lo venga sabe, si la para gente que dice me... que haga una cosa y hace lo que ella quiera, porque No. ella es Dios. Jesús está ahí, porque yo dije el Hijo, él está ahí. Ya, vamos aquí. Vamos a leer la Biblia. Vamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de No, Jesús. no. Sí, porque dice, no importa, la Biblia lo Tú dice. sabes que la yuca es una yuca. repetición de lo que oye. No, te equivocas. Tiene su talento. Tú no estabas aquí ahorita, tú no sabes. Tiene su talento. Ay. No sabes. Estaba lleno de... Dice Saúl y la adivina de Endor. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, bárbaro, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? La mujer le respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl:
¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan, para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y los trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Amén. Palabra de Dios leída como Dios manda. En el nombre de Jesús. Wow. Señores, es poderoso leer la Biblia. ¿A usted no le gusta leer la Biblia? Por la A mí me encanta. Le encanta leer la Biblia. Si tú la lees en el nombre de Jesús, tú haces ni más bacán. Sí. Una conexión. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¡Ey! Se siente algo tan bien. No, lee la Biblia por la mañana. Sí, en el nombre de Jesús. Pero no me mira así. Yuga, no te creo. Aquí también en Centroamérica, manda el sancocho para mi blog, que tú no me has mandado nada, fue tu hermana. Dios bendiga a la hermana de Mami Blog, que me mandó un sancochito. Mami Blog, piedra, golpe, piedra, pero no sé, un sancochito por gama. Oigan esto. Este pasaje del primer libro de Samuel es uno de los pasajes oscuros que la Biblia presenta. Son de esos temas que las personas le despiertan cierta interrogante. La Biblia, que es un libro sagrado, yo entiendo que es un libro súper sagrado, fue escrita primeramente en el idioma hebreo. El idioma hebreo tiene tres fases. El hebreo antiguo, que es muy parecido al jeroglífico egipcio, que es con símbolos y con imágenes. Por ejemplo, la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, del alfabeto hebreo, es un símbolo de un toro. Posteriormente a eso, el texto hebreo o el idioma hebreo tiene un hebreo bíblico, que es el hebreo ya cuadrado, que es el hebreo antiguo pero más perfeccionado. Y ahora tenemos el hebreo moderno. Dentro del hebreo moderno tenemos el hebreo askenazita, que es el hebreo de Alemania y países de esa línea europea, y el hebreo sefardita, que es el hebreo que sale de la línea de España y por allá. El hebreo bíblico es un idioma rico porque nos permite acercarnos lo más posible al texto de la Biblia.
obviamente nosotros hemos bebido de las traducciones bíblicas y eso nos ha dañado a la hora de interpretar la Sagrada Escritura. Lo primero es que el idioma hebreo de la Biblia fue traducido, por ejemplo, la Biblia que tenemos ahora, la Reina Valera, con un motivo de evangelización. Y lo que hicieron los traductores bíblicos fue lo mejor que se podía hacer en ese momento. Pero muchas veces esas traducciones oscurecen el texto bíblico. Por ejemplo, si vamos a la Biblia, dice María, ese tema es viejo, porque el tema es viejo, y tú lo estás oyendo, tú tienes tus años también. ¿Me entiendes? Tú no lo has escuchado, no sabes lo que vamos a hablar, no sabes lo que vamos a decir. ¿Por qué te predispone a decir? El tema es viejo. Él nunca va a leer la Biblia tampoco, porque ¿Entiendes? la Biblia tiene miles de años. Entonces, oigan esto. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, aparecen ciertas fracciones en el idioma arameo. Y en el Nuevo Testamento aparecen, casi todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Ya eso se acepta por la mayoría de pensadores bíblicos. ¿Por qué digo esto? Digo esto para tener la base de lo que nosotros vamos a decir. La base de la investigación, la fase 1, es investigar los textos sagrados. Las primeras traducciones que se hicieron de lo que conocemos como Biblia o libros sagrados pasaron al arameo. O sea, la Biblia, los rollos de la Biblia, Jesús apareció en la sinagoga y leyó el rollo de Isaías, venía en rollo. El pueblo del primer siglo, los judíos del primer siglo, la mayoría no sabían el idioma hebreo en el que los rollos estaban escritos. Escuchen esto. La mayoría de judíos del primer siglo no sabían leer el hebreo de los rollos, el hebreo bíblico. Por eso, y a veces ni siquiera sabían hablar ese idioma hebreo. Cuando se leía eso en la sinagoga, la gente no entendía lo que estaban leyendo. Porque ese pueblo ya no sabía el hebreo, la mayoría. ¿Qué hicieron? Tradujeron estos textos, estos rollos hebreos, hicieron traducciones al arameo, que era lo que el pueblo hablaba. Por eso surge la traducción en arameo. Hay una traducción de Okerlo, que es una traducción buena del texto arameo. Esas son las versiones más antiguas de los rollos del Antiguo Testamento. Es lo primero. Cuando vemos la Biblia, no viejo que lo entendí. Señores, pónganse en serio, ahorita que hayan serio. Oigan esto. Está calientico. Sí, sigue la Biblia ahí. Dile a Jessica sabe la vuelta. Es Jessica. ¿Qué sucede? Vemos la Biblia en el libro de Primera de Samuel. Primer libro de Samuel. No podemos decir Primera de Samuel porque no es una carta. Es un libro. Okay. Es un libro. Entonces, por ejemplo, no había primer rollo de Samuel y segundo rollo. Eso es esta Biblia que lo hizo. Eso no existía. Había un solo rollo, que ese rollo es el rollo de Samuel. Yeah. ¿Entiendes? A ese libro se le pone el nombre de Samuel, pero tampoco fue que Samuel lo escribió. Porque estamos en el 28 y el primero ya murió. Entonces, ¿cómo él lo escribe? Esas son de esas estupideces que aprendimos en los institutos bíblicos y que ahora nosotros tenemos que razonar y dejarla de lado. Samuel no fue el que escribió el libro. Oye esto. En Israel, contrario a lo que la gente piensa, habían adivinos que consultaban a los muertos. Habían encantadores. Personas que se conectaban con el más allá. Un adivino del tiempo de la Biblia no es lo que es un adivino en el tiempo de hoy. Son contextos diferentes. El adivino del tiempo de Samuel era un medium que hacía un enlace entre el mundo espiritual y el mundo físico. Conocía el futuro y lo podía predecir.
A eso se le llamaba divino. En ese sentido, los nabí, que es la palabra para vidente, muchas veces la palabra nabí, que es la que nosotros decimos que es profeta, pero que no es profeta, sino que es un vidente, se le atribuyó o se tradujo como adivino. O sea, lo que esta Biblia le llama divino, muchas veces el texto hebreo le llama vidente. ¿Qué pasa? Cuando Israel se acaba ese apogeo de los adivinos, de los videntes que eran consultados a espaldas de lo que pasaba en el templo, porque se estaba buscando establecer que la religión oficial de Israel corriera desde el tabernáculo de reunión. Israel siempre tuvo esos medium, esos nabí, siempre existieron. Pero en esta época, cuando se está escribiendo el primer libro de Samuel, se le quiere dar más peso al tabernáculo que luego se va a construir en el templo. Entonces dice que Saúl emprendió una campaña para matar a todos los nabí, a los videntes. Lo único que iban a dejar ahí era el tabernáculo. Pero Samuel también es un nabí. Samuel también es una especie de vidente. Samuel también es una especie de adivino. Porque cuando Saúl conoció a Samuel, fue porque se le perdieron una sarna y fueron allá donde Samuel, para que Samuel le dijera dónde estaba la sarna. Porque esa gente conocía el futuro y podía predecir muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Saúl, Dios lo rechazó. Cuando hablamos de que Dios rechazó a Saúl, no estamos hablando de que el Dios de Jesús rechazó a Saúl. Literalmente, Elohim rechazó a Saúl. ¿Quién es ese Elohim? El Elohim que Dios le puso al pueblo cuando Moisés, que le dijo, mira, este Elohim no perdona. Ese Elohim es el encargado del pueblo de Israel, el que guarda y cuida a Israel y a quien Dios le delegó eso. Saúl trató de comunicarse con ese Elohim para saber si él podía ir a la guerra, pero ese Elohim lo había rechazado. Lo rechazó. Saúl no encuentra cómo comunicarse. Y es ahí que Saúl decide buscar a una nabí, una divina, una vidente, dentro de ese contexto histórico que pueda hacer volver a Samuel. No era la primera vez que eso iba a pasar en Israel. Quienes están discutiendo si era Samuel o un demonio es porque no conocen el profetismo de Israel en esa época. Esta práctica de hablar con los muertos no era nueva con Saúl. Saúl como rey la había eliminado y ahora está necesitando esta práctica. Y va y visita a esta bruja. Y cuando habla con ella, le pide que haga subir a Samuel. El Samuel que sube, cuando la vidente hace lo que hace, dice que ve dioses subiendo de la tierra. Ella lo ve. Recuerden que ella va a interpretar conforme a lo que ella cree en su momento. Ellos entendían que algo subía de la tierra. Ella vio Elohines que subían de la tierra. Y el principal de ellos en ese momento era Samuel. Era un anciano vestido de blanco, con un manto blanco. Saúl, de una vez, desde que ella le describió el manto, que en el idioma hebreo tiene el mismo valor numérico que el manto de Samuel, y que Saúl ya conocía a Samuel, Saúl le dijo, ese es Samuel. Entonces empieza un diálogo entre Samuel
y Saúl. ¿Puede un ser humano hablar con los muertos? La Biblia lo prohíbe. Pero no significa que no pase. No pase. Wow. La Biblia te prohíbe no cometerás adulterio porque tú puedes cometer adulterio. La Biblia te dice no robarás porque tú puedes robar. Eso tú lo puedes lograr hacer. La Biblia dijo a Adán y Eva no coman del árbol y cuando tendieron la mano lo comieron. Entonces llega un momento cuando el profetismo de Israel quiere silenciar esas voces y manda que eso se prohíba. Pero eso se hacía. Y ciertamente se hablaba con los muertos. Wow. Por eso el día de hoy esa práctica sigue existiendo aún en los niveles más altos del poder. Aquí en esta nación, en Estados Unidos, pasa eso. Y en todas partes del mundo. ¿Qué personas, medium, pueden ponerse a hablar con los muertos y traer un mensaje a este lado y a esta realidad? Tú, desde tu ignorancia, vas a decir, ese no era Samuel, porque tú no has estudiado la Biblia. Y tú tienes tu mentalidad evangélica. Samuel subió y Saúl lo identificó. Ahora, hay que ver cuáles dones tenía esta mujer que hizo subir a Samuel de ahí. Porque estamos hablando de alguien que ya Dios lo despachó de esta realidad. Pero en el pensamiento judío se dice que cuando alguien muere, su nefe, su alma, no se va de una vez, sino que dura 40 días. Entonces, en ese lazo de 40 días, si tú quieres consultar a un muerto que ya se fue, no puedes permitir que pasen más de 40 días. En ese pensamiento hebreo. Saúl convoca a Samuel. Samuel aparece y Saúl habla con Samuel. No habló con un demonio. Saúl habló con Samuel. Así como mucha gente ha hablado con seres que han partido de esta realidad. Obviamente esa práctica la Biblia la condena. Hoy, pero llegó un momento de la historia cuando la Biblia no condenaba eso. ¿Puede una gente que esté en la tierra hablar con los muertos? Pero Jesús habló con dos. ¿O Elías y Moisés estaban vivos? Le estoy preguntando, Yuca. Pero veo a usted como preocupado, como el que debe y no tiene papá. Entonces, Jesús está orando en Getsemaní y se le aparecen Moisés y Elías. Y no solo que se le aparecen, sino que lo fortalecen. Dice que lo fortalecieron. Y ambos habían abandonado esta realidad. Los dos. Un día Jesús estaba hablando y dice, ¿y cómo tú sabes de Abraham? Si tú no tienes 50 años. Abraham se gozó de ver mis días. O sea que tú has hablado con Abraham. ¿Cuándo tú has hablado con Abraham? Entonces, antes que Abraham fuese, yo soy. Hay una práctica, y esto hay que tenerlo claro para nosotros manejar la espiritualidad de este tiempo. La Biblia prohíbe que se hable con los muertos. Pero ese mecanismo se puede pasar. No estoy hablando de esos brujitos que come sal. No estoy hablando de esos brujitos que come domplín. Te estoy hablando de gente que maneja altos niveles de espiritualidad en el mundo de la tiniebla. Y que pueden incluso hacer volver a un muerto de la tumba para arriba. Wow. Entonces, dice Lidia, Moisés se murió. Usted estuvo ahí. Este tema es interesante porque hoy, recuerden algo, nunca hable de tu ignorancia. Cógelo calmalón. Antes de estar repitiendo y escribiendo tonterías, que eso estaban ahorita haciendo, atacando a Gonzalo. Recuerde que esta gente se levanta por la mañana
a darle lo mejor de sí para que usted se edifique. 2, 3 que les gusta estar comentando estupideces, siempre están ahí, pero la mayoría no están en ustedes, la mayoría están anotando lo que se está diciendo. Porque la mayoría quiere aprender. No quiere usted vender crear un edificio de que usted sabe que usted no sabe nada. Usted tiene que ponerse a escuchar para que usted aprenda. Y después que usted escuche, usted investiga y hace sus investigaciones. Cójalo con calma. Entonces cuando la gente hace ese tipo de cosas, a veces lo hacen en los velorios o en los 9 días, que el muerto se le montó a esa persona y esa persona habla hasta con la voz de la persona fallecida. Y Entonces, dice cosas que eso es solamente- verdad. Eso es verdad. Porque que el alma queda ahí. Entonces pueden ver cristianos también que estén hablando con muertos y creen La que el Biblia Espíritu lo- Santo. Es que la Biblia lo prohíbe. Acuérdate que todavía hay cristianos que se buscan que le lean sus cosas, porque Porque hay es una que batalla. Es el don. ¿Me estás entendiendo? Es el don. Y aparte de eso, por ejemplo, hay experiencias que tú tienes. Por ejemplo, lo que citaba Rosalvo ayer. Pablo escribe el Evangelio. Y Pablo dice, miren, tengan cuidado. Aun si un ángel desciende con otro asunto distinto, no le presten atención. Sí, porque usted habló de eso, que hay muchos ángeles que se equivocan. Entonces, Claro. probablemente pueden surgir experiencias. Usted no ve que cuando el pueblo estaba en Egipto, ¿por qué el pueblo se llevó los huesos de José? Se llevaron los huesos. ¿Tú no dices eso? Sí. Sacaron a un hombre muerto, su hueso, se van. Porque mientras sus huesos estén ahí, su alma pertenece a esa jurisdicción. Oh, entonces el alma pertenece a donde está el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? Santo. Porque eso que tú ves que un día vino Benihín y dijo, yo fui a la tumba de Catherine Kuhlman a buscar esa unción que se quedó ahí. La gloria de Catherine Kuhlman está ahí, reposando con ella. Y muchos evangélicos lo Por eso, criticaron. incluso yo he escuchado que hay gente que van a las tumbas a como a llenarse de la energía de esos muertos que están ahí, pero si están muertos, pero entonces es porque ahí reposa lo que sea que tenían. Si eran brujos que tenían ciertos rangos, niveles, ellos van y hacen ritos frente a esa tumba como para recibir. Los niveles que esa persona tenía. Lo que pasa es que nosotros todos decimos que son demonios. O sea, para nosotros todo lo que no entendemos es Un espiritual. espiritual es raro. Mira, yo estaba en plena difícil. pandemia. Yo escribí un libro que para mí es el mejor libro que yo he escrito. Y yo puse poca cosa ahí. En eso de las 3:00 de la mañana, yo termino de estudiar, apago mi luz, me voy a acostar. Yo vi el Nual. 2019, 2020. Y oigo una voz que me llama, Jairo. Yo estoy en el cuarto. Y abro la puerta y veo esa luz allá afuera y tranco la puerta porque va a entrar luz para adentro, va a despertar a la gente que está ahí adentro. En ese tiempo yo tenía la niña durmiendo conmigo. Y yo vuelvo y me traigo adentro. Me acuerdo, coño, tiene que ser como algo mío. Me está llamando. Cuando vuelvo y salgo de nuevo, oigo la voz. Jairo. Y salgo para la sala y yo veo como que hay algo raro. Digo, wow. ¿Y qué cosa es? Me siento ahí, en el mueble. Y veo esa luz que emana. Digo, wow, pues yo me estoy soñando. Y no presto atención a nada. Me voy para el baño, me lavo la cara. Porque yo voy así. Estudié demasiado. Oye, sí, porque digo, es durmiendo que estoy. Y me dijo, no, tú estás durmiendo, siéntate. Yo te voy a explicar algo y tú lo vas a escribir. Me fue a explicar y yo lo escuché totalmente. Desde que él me empezó a explicar, como que las ideas se me fueron marchando. Tan. Mientras más va explicándome, yo voy viendo el símbolo como de un hombre. Y yo como que en una digo, pero tú no eres un ángel. O sea, yo sé, o sea, es como que yo estoy frente a un maestro y el tipo me está enseñando. Y yo, en medio que me está enseñando, yo digo, pero no. Digo, pero ahí fue una palabra que yo digo, pero tú no eres un ángel. Él me dice, yo no te he dicho que yo soy un ángel. Wow. Exacto.
Y yo ya, me voy a morir. Me vine a buscar. Wow. ¡Ey! ¡Ey! Oye, yo dije, me voy a morir porque imagínate, ya terminó todo. Ya. Y dije yo, ¿y para qué? Oye, la pregunta azul, la que me surge. Y yo le digo, ¿y para qué entonces me pusieron a estudiar tanto? Si me venían a buscar tan temprano. ¿Me entiendes? O sea, él me dijo, tuve que escribir y me empezó a explicar. Me explicó lo de los elogines, cómo funciona, cómo los demonios se alimentan de la energía que produce el ser humano en la tierra. Óyeme, me empezó a explicar y yo veía prostitutas teniendo relaciones sexuales con hombres y detrás veía a los demonios, con esa relación sexual producía la energía y venía para acá. Entonces yo le dije, ¿y cómo yo explico eso por la Biblia? Y empezó a explicarme, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Y yo dije, wow, verdaderamente uno. Entonces ahí, cuando yo me siento en la computadora, de una sentada, yo escribí ese libro. Me senté, como a las 9 de la mañana, ya el libro estaba escrito. Wow. Ya. Tú te preguntas qué tiempo te tomó. Oye, no, yo me senté, cuando yo volví a las 9, terminé. Wow. Me metí a mi cuarto y me acosté a dormir. Lo mandé a imprimir y ahí está el libro Guerra de Dioses. Cuando tú lees ese libro Guerra de Dioses, oye, eso es impresionante. O sea, ¿Dónde la gente puede hasta conseguir la ese libro, Gama? definición. No, porque ese libro, yo como que hasta miedo le he cogido. ¿En serio? Sí. No, pero ese libro tiene que estar en Amazon. Óyeme, Ponen en Amazon. no. Oye, ¿qué yo hago? Yo dije, mira, tengo el libro. Si es tu voluntad que yo te guíe esto, porque es fuerte eso. Yo voy a agarrar, hice mi portada de mi libro y lo subí para las redes. Si es tu voluntad, se va a vender sin yo mandarlo. Para yo decir que tú tienes el asunto. Yo he vendido mi libro con la portada. El libro el cosa tiene mi maqueta ahí. A $100. Ese libro, y cuando empecé ese libro, se agotó de una vez. Y tú el que lee ese libro, óyeme, es algo extremadamente impresionante. Desde la descripción de lo divino. Yo le pregunté, yo siempre he tenido curiosidad porque, ¿qué pasa? Yo leí el Antiguo Testamento y lo respetaba, pero yo como que decía, este no es el Padre, porque como que yo no conecto con él. Yo no conecto con él, con ese ser que se manifestó en el Antiguo Testamento, yo no conecto. Y yo sabía que había una diferencia entre ese hemos ser hablado de eso. y Jesús. Y por ahí fue que me hacían todo ese interrogante. Entonces ahí en ese libro, Guerra de Dios, en el capítulo 1, yo hablo de la definición divina, de cómo es lo divino. ¿Qué sucede? Tú estás desde tu realidad. ¿En qué tú inviertes tu tiempo? Tú te pasas, por ejemplo, tú estás viéndonos a nosotros. Terminaste aquí. Ahorita te vas a chatear, dura 2 horas chateando. Saliste del trabajo, te vas a tu casa a ver novelas. Serio. O sea, tú no tienes ningún tipo de búsqueda. Y desde esa óptica de desconexión total de lo divino, tú quieres juzgar lo que tú no conoces. Y criticar lo que tú no conoces. Aquí, muerto de la risa, muchísima gente en línea se han salvado de un suicidio. Porque su vida ha cobrado sentido y vienen aquí y ven gente batallando como ellos con lo que está pasando. ¿Me entiendes? Entonces, hay algo muy fuerte con la espiritualidad. Y yo le he tomado, yo le tengo mucho respeto como a las cosas espirituales. Ese caso de Saúl y Samuel, cuando Dios se esconde, cuando Dios guarda silencio. Habacuc capítulo 2 verso 20 dice, el Señor es de su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando el padre se esconde, Saúl lo buscó por todos lados y tuvo que ir al de un brujo, a una divina, a que le conecte con el padre, que le hable por medio de Samuel. ¿Se te ha escondido Dios a ti que no estás escuchando hoy? ¿Te ha hablado Dios realmente? ¿O es el Dios de tu mente que te habla? ¿Por qué si Dios te habla en tantos años en la fe tú no has cambiado? Santo Dios mío. ¿No será que el que te estás hablando eres tú mismo? ¿Por qué tus áreas oscuras nunca el ser divino te habla de que la cambies? ¿Cómo? ¿Por qué no te golpea la práctica pecaminosa que nadie conoce de ti? Porque el Dios que tú dices que te habla es el Dios de tu mente. Cuando Dios, el Espíritu Santo de Dios, habla a tu vida, siempre va a haber una transformación. Amén. Padre. Entonces Saúl está aquí, está buscando una divina, porque Saúl no tuvo capacidad
de obedecer la voz del Padre cuando el Padre le habló. Y hoy tú no estás escuchando a nosotros aquí. A mí me da mucha pena. Yo en estos días enseñé en contra del horóscopo. ¿Pueden los demonios, los dioses, lo que sea, hablar por medio del horóscopo? Puede. Eso es posible. Hay gente que su vida es dirigida por los horóscopos. Y esos seres están ahí. Ahora bien, Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de sutilezas. Y habla de que en Cristo, específicamente dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hablando de Jesús. Y dice Pablo, y nosotros estamos completos en Él. Yo estoy completo en Él. Y al yo estar completo en Dios, no necesito consultar a Dios por medio de adivino, ni por brujo, ni por horóscopo, porque ya he tenido esa búsqueda para tener acceso al Padre a través de Jesucristo. Muchos cristianos se sienten tan vacíos que tienen que buscar una botánica, ver cómo encuentran al Creador, cómo se conectan con lo divino. Porque se le ha perdido Jesús en un templo como José y a María. Entonces, qué interesante es que tú abras tus ojos. Abra tus ojos y vea. Hay experiencias con Dios que te marcan. Por eso el apóstol Pablo dice que nadie me cause molestia, porque yo tengo las marcas del Señor en mi cuerpo. Ese Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo de Dios. Que convence de pecado. Convence de juicio. Ese Espíritu Santo de Dios.